Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Segunda hora del Espacio en Blanco. Volvemos a las ondas de Radio Nacional. Saludos a todos los que nos seguís en cualquier parte del mundo. Redes sociales abiertas y nuestro teléfono 900-137-137. Nuestro primer invitado en esta nueva temporada, Pedro Baños, que sigue aquí con nosotros. Montones de llamadas de felicitación, de salud de muchas partes del mundo. Pero como tengo prisa, vamos con quizá la última parte del programa, ¿vale? Tras esa introducción, os lo ofrecemos. ¿Qué razones existen para ambicionar el control de un país tan pobre como Afganistán? El rumor indica que el gran botín secreto de Afganistán son sus minerales supuestamente hasta ahora no descubiertos, aunque con toda seguridad todos los principales actores globales ya saben con todo detalle qué riquezas y en qué cantidades se ocultan bajo el suelo afgano. Entre los rumores se indican enormes yacimientos de cobre, cobalto, hierro, carbón, tierras raras, así como inmensos depósitos de petróleo y gas natural, aunque se habla de que el mineral estrella sería el litio, disperso en inmensos yacimientos por todo el territorio, que ayudarían mucho en la acelerada carrera tecnológica. ¿Pueden ser las riquezas ocultas de Afganistán la causa de toda esta crisis? ¿Cómo se explica que todos los imperios hayan querido estar ahí, que se haya metido Estados Unidos, aunque ahora haya salido? ¿Serán las riquezas o el opio o qué es lo que hay ahí? Pues se juntan muchos factores. Mira, de entrada es un punto, tiene unas implicaciones geoestratégicas más importantes de lo que podemos creer. De entrada hay que pensar que es un punto de paso por ejemplo, entre China, Asia Central, de Asia Central a la salida hacia el océano Índico. Es decir, siempre ha sido un punto de paso importante, ¿no? Pero además de eso, efectivamente, mira, por ejemplo, uno de los objetivos muy desconocidos de los soviéticos era instalar misiles en el sur de Afganistán, porque desde ese punto eran capaces de controlar el estrecho de Hormuz. Tú fíjate lo que estamos hablando, fíjate si hay intereses. A Estados Unidos le ha interesado hasta ahora. Lo que pasa es que, fíjate, es importante porque ahora el concepto de la guerra ha cambiado completamente. Luego, si tenemos tiempo, abundamos un poco más. Pero hasta ahora le interesaba porque completaba el cerco estratégico a dos de sus grandes rivales geopolíticos, a China y a Irán, que no se nos olvide. Claro, teniendo fuerzas allí estacionadas. Ahora el concepto de la guerra ha cambiado. La guerra se está librando con instrumentos económicos, se está librando en el ciberespacio, se va a librar con armas ultramodernas, como son todos estos ingenios hipersónicos, en fin, con la guerra robotizada, con soldados transhumanos, en fin, va a variar completamente y probablemente eso ya no le sirva para nada. Y además sabe que su mayor objetivo ya no es la guerra contra la insurgencia o contra el terrorismo, sino la guerra clarísimamente contra China. Pero fíjate, efectivamente tiene muchísimos recursos naturales sin explotar Afganistán. Yo escribí un artículo ni más ni menos que en el año 2011 detallando todos los recursos minerales que tenía Afganistán cuando nadie ni se los imaginaba. Efectivamente, tiene no solamente piedras preciosas y semipreciosas, que eso se ha conocido desde la antigüedad en cantidades ingentes, pero es que efectivamente tiene litio, tiene cobalto, tiene tierras raras, tiene hidrocarburos que todavía están sin explotar en absoluto, y además la posibilidad de que por su territorio pasen oleoductos y gasoductos absolutamente claves. Por ejemplo, el llamado TAPI, que vendría desde Turkmenistán, pasando por Afganistán, a Pakistán y a India. Pero también Irán tiene interés en que pasen gasoductos y oleoductos desde Irán a través de Afganistán y que lleguen hasta China, un gran deficitario en energía y que necesita también de este tipo de oleoductos. Pero aquí cuando hablamos de China, la gente se cree que esto ha llegado ahora nuevo. Lo que no saben es que el primer acuerdo al que llega el gobierno chino con el gobierno de Afganistán se produce en octubre de 2012. En octubre del 2012. Es un dato que probablemente hasta ahora nadie ha hablado de ello porque es muy desconocido. Era la primera vez que un alto cargo chino se desplazaba a Afganistán en 46 años. Y a partir de ese momento establecen ya acuerdos, no solo con el gobierno chino, con el gobierno afgano, sino como hacen los chinos, por si acaso también
con aquellos que podían en algún momento en el futuro hacerse con el poder, es decir, con los talibanes. Es decir, que esto que vemos ahora, como siempre, los chinos lo planificaron ya hace muchos años, porque a ellos les interesa, pero no van a cometer el error de Estados Unidos, no van a entrar en fuerza con tropas, porque saben lo que les puede suceder. Ellos lo que van a llegar es a acuerdos comerciales, acuerdos financieros, para obtener los recursos de Afganistán, pero sin implicarse directamente sobre el terreno en el país. Estamos a punto de terminar, se nos ha quedado un montón de material ahí por emitir. Como siempre tendrás que venir más veces y hablamos un día de la guerra del futuro, ¿te parece? Pues súper interesante, todo el desarrollo de las nuevas armas, que os podéis quedar muy impresionados y muy preocupados. Seguramente. Había un aspecto de la mujer, de cómo trataban a las mujeres, pero bueno, lo tendremos que dejar para otro momento. ¿De qué ha servido todo esto? Tenía datos de que en Afganistán han muerto 238.000 personas, en Irak 280.000 muertos, así reconocidos. Sí, en total más de 800.000 personas, de los cuales más de 300.000 son civiles que no tenían nada que ver con ningún tipo de conflicto. Es decir, al final, ¿qué ha servido? Pues para que Al-Qaeda esté presente en muchos más países, que hayan surgido otros grupos tan terribles como el Estado Islámico, el Daesh, y para que al final, no solamente eso, sino para enraizar un problema que ahora mismo realmente casi es planetario. Y de repente los Estados Unidos se van, dejan a la mitad de la gente tirada por allí, ¿no? Fíjate, eso es muy importante, Miguel, porque lo que ha demostrado el Estados Unidos es una falta de lealtad absoluta con algunos de sus principales aliados. Lo hizo con Ben Ali en Túnez, con Hosni Mubarak en Egipto. Lo hizo, bueno, ya a la época por supuesto, de Vietnam, ¿no? Que allí abandonó a muchísima gente y abandonó todo un país. Pero es que si me apuras, hasta los 1.500 cubanos que mandó a Bahía de Cochinos, que cuando fracasan en su intento de invasión de la isla, no quiso saber prácticamente nada de ellos. Quiere decir que a partir de ahora, ¿quién se va a fiar de Estados Unidos? Es un aliado de verdad en el que podamos confiar, en el que nos podamos basar, en el que podamos seguir teniendo expectativas con ellos. Es muy complicado, porque a partir de ahora la gente va a tener muchos recelos a la hora de que cuando Estados Unidos venga a prometerles algo, no vamos a confiar en ellos. Déjame que terminemos con una información que tenemos del nuevo gobierno que se ha formado. Anuncio de los principales integrantes del nuevo gobierno afgano. Los anuncios previos de apertura a distintos sectores del país de momento no se han cumplido. Es un gobierno de talibanes y solo hombres. A su cabeza, antiguos colaboradores del fundador del movimiento, el Mullah Omar, huido tras la invasión de Estados Unidos. Como primer ministro, Mohammad Asad Akhund aprobó la destrucción de las imágenes de Buda en Bamiyan en 2001. Un hijo del Mullah Omar será ministro de Defensa y responsable de Interior Sirajuddin Haqqani, el heredero de una red familiar que mantuvo relaciones con Al-Qaeda e incluso con Estados Unidos en la lucha contra la invasión soviética. Vaya personajes, ¿no? Haqqani, que está buscado por el FBI y hay una recompensa de $5 millones. Así que casi nada. Pero efectivamente, de los 33 altos cargos, solo 2 no son pastunes. Hay que tener en cuenta que en Kabul siempre habían mandado los pastunes durante siglos, hasta que en 1991 tanto Dostum como Massoud se hacen con el poder en Kabul. Es decir, pero siempre habían mandado los pastunes. Si alguien pensábamos que iban a repartir el poder, estábamos totalmente equivocados. Y si pensábamos que iban a incorporar mujeres, como nos decían, un gobierno inclusivo, vamos, es que somos más inocentes. Yo creo que se tiene que reír de nosotros a mandíbula batiente, porque además han espabilado y ahora tienen un sistema de propaganda, un sistema, digamos, de desinformación muy eficaz, muy eficaz. Algunas ruedas de prensa la dan en varios idiomas, con medios extranjeros, y tienen un sistema también de comunicación estratégica, como digo, que ha mejorado muchísimo. Pero ¿sabes lo peor de todo esto? Si me permites un segundito nada más, Miguel. Lo que me temo es que lo que está viendo un lavado de imagen internacional que es muy preocupante. Todavía hoy, ayer ya, el secretario general de Naciones Unidas decía que claro, que por qué también no negociábamos con los talibán, que es un poco lo que nos está diciendo el señor Borrell, aquí nuestro alto representante para política exterior en la Unión Europea. Es decir, me empieza a preocupar ese lavado de imagen, como diciendo, oye, que no son tan malos, porque ya que nos hemos ido, tendremos que justificar que nos hemos ido, porque si no vamos a quedar muy mal delante de nuestro pueblo, ¿no? De los pueblos, de los ciudadanos, porque claro, ¿cómo vamos a justificar si no haber dejado esa barbarie o todo lo que se va a cometer, los asesinatos
asesinatos que se van a cometer en ese país, porque ¿sabemos lo que está pasando fuera de Kabul? Si no lo sabemos, no lo sabe nadie. Ya. No sabemos si están cometiendo verdaderas masacres contra los hazaras, que son chiíes, o contra las mujeres. No sabemos lo que está sucediendo. O contra los cristianos, efectivamente. Casi terminando. ¿Cómo ves el futuro del mundo? Has dicho que Al-Qaeda va a estar en más lugares. Nos queda un minutito. ¿Sabes lo que pasa? Mira, a mí me preocupa enormemente, y yo no me cansaré de repetirlo, que esto se pueda repetir en otras partes del planeta. Es decir, porque, hombre, ya que hemos reconocido a estos bárbaros, ¿por qué no vamos a reconocer mañana mejor un Estado Islámico, efectivamente un Daesh en Siria o en Irak? Es decir, me preocupa enormemente esta pasividad que estamos adoptando los occidentales de permitir este tipo de barbaridades. Pero fíjate, también cabe la posibilidad de que se lleven a cabo atentados terroristas, porque animados precisamente por el éxito de sus acciones, ¿no? Esto, desde luego, es muy mal ejemplo. Fíjate cómo está creciendo el salafismo yihadismo, el terrorismo yihadista en todo el Magreb, en el Sahel, en África Occidental, algo que nos debería inquietar mucho y que esto les puede dar todavía más alas, porque es una gran victoria para ellos. Han conseguido lo que parecía que era absolutamente improbable hace unos años y que en cambio lo están consiguiendo, y además de una manera muy exitosa. Desgraciadamente, Pedro, tenemos que terminar. Te digo, multitud de gente en Francia, en diferentes países de Latinoamérica, en Estados Unidos, te está mandando saludos. Dice que gracias por hablar de esa manera tan clara, gracias por ser un ejemplo para mucha gente, por decir cosas que no se dirían, no se atreverían a decir otros. Pues voy a decir otra cosa que no debería decir. Dime. Que no se nos debe olvidar que la ley Sharia, y muy rigorista, también se está aplicando en algunos barrios de la Unión Europea, de Europa. No se nos debe olvidar, Miguel, que esto es muy importante. Lugares de Europa donde se están permitiendo ablaciones, donde se están permitiendo crímenes de honor contra las mujeres. Es decir, ojo, que esto también está permeando en Europa. Y esto no va contra el Islam, no va contra los 1.800 millones de musulmanes, ni muchísimo menos. Por favor, eso tenemos que dejarlo perfectamente claro y subrayarlo y marcarlo en color amarillo, bajo ningún concepto. Pero ojo, sí contra aquellos que de manera absolutamente torticera utilizan el Islam como un instrumento político, más allá de una religión, para hacerse con el control precisamente de las sociedades, y que aprovechan precisamente este radicalismo para fanatizar a algunos de estos musulmanes, no todos afortunadamente ni muchísimo menos, por supuesto, pero para fanatizarles para conseguir esos objetivos de poder. Y eso nos está pasando en Europa. Como siempre, ha sido un placer inaugurar esta nueva temporada contigo. ¿Forma de contacto? ¿Tienes página web para que te sigan? Sí, tengo página web, geostratego.com, y si alguien me quiere seguir también en Twitter, @geostratego. Geostratego.com. Espero que hayas disfrutado en el programa. Contigo siempre un placer, Miguel. Me tienes a tu disposición siempre que quieras. Vamos a hacer ese programa sobre la guerra para quedarnos asombrados. Y que no nos falten nuestras velitas por la noche. Eso siempre, eso siempre. Gracias, cuídate mucho. Igualmente, Miguel, muchas gracias. 3:18, seguimos adelante. Llega una dama después de unos cuantos informaciones que os vamos a dar. 900, 137, 137 el teléfono. Y aquí seguimos. Eso que crees haber soñado. Eso que no te atreves a sentir. Forma parte de ti. Espacio en Blanco. El misterio que va contigo. El misterio que hay en ti. Desde el castillo de Tomar en Portugal, epicentro templario del país, os mando un saludo muy cariñoso, porque me habéis enseñado casi todo lo que ya sé sobre templarios. Me habéis metido en un mundo impresionante, mágico, lleno de misterio, y hoy os estoy recordando desde aquí con muchísimo cariño y muchísimo agradecimiento. Un saludo enorme. Voy a buscar algún centro de esos de energía telúrica y voy a conectarme. Si me volatilizo, tendréis la culpa. Un abrazo enorme. Besiños, como dicen aquí. Vamos con una historia cercana a nosotros.
Se trató de un descubrimiento asombroso. Lo relata Alejandro Ramos y nuestros compañeros de Cuarto Milenio. El 4 de agosto de 1897, tareas agrícolas en la finca. Están trabajando y en la pausa del almuerzo llega un niño de 14 años, Manuel Campello, familiar de alguno de los trabajadores, y viene a traerles agua. Les deja el agua, coge una azada y se pone a jugar. Da la casualidad que golpea en una escultura. Él se queda asombrado porque ve un rostro de mujer. Un rostro femenino que desde el primer momento cautivó a los curiosos que se atrevían a observarlo. ¿Quién era aquella misteriosa mujer? ¿Una reina? ¿Una sacerdotisa? ¿O acaso una diosa? Hasta hoy, casi 120 años después de su hallazgo, nadie ha conseguido desvelar ninguno de los secretos que se ocultan tras la mirada de la Dama de Elche. La Dama de Elche, una figura prodigiosa, será en los próximos minutos el objetivo de nuestra investigación. Hace un tiempo nos llegó a nuestra redacción un trabajo que hablaba de un mito, algo único en nuestro país. Hemos tardado un poco tiempo en ir a ello, pero aquí estamos para hablaros de la Dama de Elche y vamos a hacerlo con Alejandro Ramos Molina. Buenas noches, Alejandro. Hola, buenas noches. Enhorabuena primero a tu papá por hacer este trabajo, Rafael Ramos, este trabajo increíble de la Dama de Elche, que tú un poco has recogido, ¿no? Bueno, yo le he ayudado un poco a la hora de transmitir los conocimientos que él tiene, porque ha sido una obra que ha hecho después de su jubilación. Uh-huh. Yo le pedí, por favor, que sintetizara todo lo que sabía sobre la dama, tanto desde el punto de vista de arqueólogo, como de historiador, como de ilicitano, sí, como de apasionado, como propietario del yacimiento donde había aparecido el busto. Le dije que sintetizara algo y que lo transmitiera de una forma divulgativa. Uh-huh. Entonces, este libro es ese resultado. Menos mal que lo ha sintetizado, pero es un compendio quizá de todo lo que se sabe sobre la Dama de Elche, que habrá que estudiarlo en las facultades. Déjame que te presente, arqueólogo también y director de la Fundación Alcudia de Elche. Y además, propietario, como decías tu papá, del lugar donde se encontró la Dama de Elche, el terreno. Cuéntame un poquito qué es eso de Alcudia. Es una historia muy curiosa. Porque mi bisabuelo, que era registrador de la propiedad y especialista en derecho romano, pues se enteró que el yacimiento estaba a la venta en 1916, cuando ya la dama llevaba casi 20 años en París. Pero ya se había descubierto todo, ¿no? Sí, exacto, ya sabía lo que era la Alcudia perfectamente. Uh-huh. Pero bueno, él la compró como finca de recreo. Uh-huh. De hecho, él falleció y no había tocado ni una piedra, no había levantado ni una piedra aquí porque no era su idea. Pero el germen de la arqueología se metió en su hijo pequeño, Alejandro Ramos Forqués, que es mi abuelo, uh-huh, y ya empezó un linaje de arqueólogos. Yo soy la tercera generación, y claro, era un caso muy peculiar porque durante todo el siglo XX, casi todo el siglo XX, la familia Ramos excavaba su propio yacimiento, pero con los permisos, las licencias, las memorias presentadas en el Ministerio de Cultura y luego ya en la Consejería de Cultura de la Generalitat Valenciana, como correspondía. Entonces era un caso muy singular. Hasta que en 1996, pero ya de cara al siglo XXI, con una nueva arqueología y con los gastos enormes en el yacimiento, se creó una fundación con la Universidad de Alicante, y así es como, este año hemos hecho el 25 aniversario y así seguimos. Pero bueno, la familia mantiene todavía el 10% del yacimiento en la parte central porque, de hecho, mi casa está ahí, yo sigo viviendo en el centro del yacimiento. Y bueno, se juntan varias coincidencias, ¿no? La propiedad por parte de una familia de arqueólogos excavadores, pero también es el único yacimiento que es propiedad de una universidad, como la Universidad de Alicante, como digo, y que lo tienen en continua gestión y excavación, ¿no? Es un caso único y escaso en el mundo. Historia curiosa, sí. Único en España, seguramente en el mundo. Qué suerte eso de vivir en el centro de un yacimiento
que, como me decías, ahora hablaremos de la Dama de Elche, se retrotraía mucho más atrás en el tiempo, ¿verdad? Del tiempo de la Dama. Sí, el yacimiento tenemos constancia de que ya en época neolítica, en el Neolítico antiguo, en el 5000 a.C., tiene ocupación, ¿no? Es un yacimiento que es un enclave natural muy privilegiado, con un puerto natural marítimo y un río. Entonces, claro, eso hace que desde la prehistoria pues haya sido un asentamiento, ¿no? Uh-huh. Y se haya convertido posteriormente en ese enclave ibérico que estamos intentando descubrir con excavaciones que ya nos va dando buenos frutos. Sabemos que fue una colonia romana, por supuesto, la colonia Iulia y Licia Augusta, y luego una sede episcopal hasta su abandono en el siglo X. Entonces es un yacimiento con mucha potencia, pero muy desconocido arqueológicamente hablando, porque a pesar de su enorme riqueza material, solo está excavado el 10%. Entonces, bueno, hay mucho trabajo por hacer todavía. Has dicho, solo está excavado el 10%. El 10% siendo muy optimistas, porque ni siquiera sabemos hasta dónde se retrae en el tiempo, y luego la extensión parece que es más grande todavía de lo que pensábamos en un momento, ¿no? Pensamos que hay momentos históricos en los que se sale de las fronteras que nosotros, de los límites urbanos que le teníamos atribuido. Uh-huh. Sitúame un poco, Alcudia. Me suena Alcudia, un pueblo de Alicante. ¿Cerca de Elche? Claro, la Alcudia es que es un topónimo, porque Alcudia significa meseta, significa altozano. Entonces, la Alcudia es una especie de elevación en medio de un valle aluvial, con mucha riqueza, una tierra muy fértil y encima bien dotado de agua y bien comunicado por mar. Y entonces ahí se crea ese primer asentamiento prehistórico, pero luego se convierte en un ter artificial, porque en el momento que empiezan a amurallar desde el principio, la construcción va hacia arriba, entonces estamos en muy alto con relación a los vecinos, pero es por esa elevación natural de aterrazamiento y de construcción de murallas defensivas. Ya, pero está en un enclave muy, muy especial. Ya, está en Elche, no estamos cerca del mar, ¿no? En Elche, sí. Está en Elche, sí, Elche tiene 9 kilómetros de costa. ¿Sí? Y entonces está al sur de la ciudad de Elche, ya muy próximo al mar, y en la antigüedad el mar entraba todavía más, porque hay una zona de marjal, una zona preciosa, una zona de humedal en el sur de Elche, y eso en la antigüedad está cubierto, o sea, el mar llegaba todavía más cerca del casco urbano actual. Vale, lo que te decía, yo pensaba, ¿no?, que estaba en Elche y no he visto el mar cerquita. Bueno, al lado me refiero, sí está cerca, a unos cuantos kilómetros, sí, pero no a las puertas de Elche. Este es el lugar donde esta noche vamos a intentar excavar, o por lo menos entender o comprender algo de una dama increíble, ya veréis. Cuenta un poco, Alejandro, la historia, cómo se descubre, quién descubre esta dama de Elche, que hace poco, he de decirte, estuve viéndola en el Museo de Arqueología de aquí de Madrid, y es increíble, es de lo más bonito que uno puede echarse a la cara, ¿verdad?, en estatuas de este tipo. Yo soy muy de Dalí, y Dalí, cuando en 1955 en Nueva York le preguntaron cuál era la mujer más bella del mundo, sí, él no tuvo ninguna duda en decir que era la dama de Elche. Entonces, bueno, no le voy a contradecir. No le contradecimos, sí, señor. Pero cuéntame, ¿cómo se descubre? ¿Quién la descubre? Pues son siempre finca, aparentes casualidades, ¿no? Claro, la finca, a pesar de que desde el siglo XV ya se sabía que era un yacimiento arqueológico, también era una finca agrícola, y era propiedad de un médico, del doctor Manuel Campello, y a finales del siglo XIX estaba mejorando las condiciones de las infraestructuras agrícolas de la finca. Estaba haciendo acequias, estaba haciendo márgenes de bancales, estaba modernizando la instalación de riego. Y en esos trabajos, pues, uno de los hijos de los peones, ya casi con 18 años, por lo visto, se pone a tocar un poco la tierra, a trastear con una azada en un margen, y ahí aparece de golpe, le aparece el rostro de esta pieza. O sea que el hallazgo fue bastante impactante para esta persona. Inmediatamente se pone en contacto al resto de la cuadrilla, sacan la pieza de la tierra. Evidentemente es una pérdida importante de información para nosotros los arqueólogos lo que pasó, porque se extrajo directamente como quien saca cualquier objeto y se la llevan en carretilla a la casa de la finca, que era la casa del médico, del propietario. Y a partir de ahí ya se monta todo el revuelo que genera esta pieza y que sigue generando. La pieza, ¿y se encuentra como está ahora? Estoy viendo la fotografía, una fotografía. Sí, es una pieza de unos 56 centímetros de altura, de tamaño natural, que representa pues el busto de una dama.
No había nada por debajo. Una de las pocas piezas que ha aparecido entera en la escultura ibérica. Vale, pero alguien decía que había una parte más, o que se había encontrado, o que estaba encima de un pedestal o algo, o debería de haber estado. Hay muchas teorías, ahí dicen algunas que era una dama sedente, una dama estante y que se cortó para convertirla en una cineraria o para poder salvarla de un expolio. Pero tenemos aquí en la localidad vecina de Guardamar también tenemos otra dama y también otro busto, y luego el busto en la antigüedad es algo muy, muy significativo, y yo creo que si parece un busto, o sea, si la teoría de si es lo que estás viendo, porque vas a darle más vueltas, ¿no? Entonces, vamos, hay arqueólogos que sí que se decantan por otras posibilidades, pero es un busto, o sea, lo que tenemos es una representación femenina que quizá, ya estoy yendo a las interpretaciones que hace mi padre sobre ella, quizá en un primer momento fue una escultura para ser expuesta posiblemente en un templo, pero que luego tuvo una reconversión a urna cineraria, posiblemente abriéndole la oquedad dorsal, y pasó a ser un recipiente donde contener las cenizas de un difunto. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros, de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y esta noche con Alejandro Ramos Molina y con una dama muy especial, la dama de Elche. Alejandro, dime, ¿solamente se encontró este trabajador, solamente encontró esa figura, no encontró nada más? Sí, nada más. Ha aparecido, bueno, la finca, esta finca, este yacimiento está lleno de cerámica, de monedas, de objetos, incluso en superficie, ¿no? Puedes ir paseando y encontrar continuamente cosas. Entonces también salió una especie de ágata, que posiblemente sea romana, salió con una sortija con la pieza, pero es que en cualquier agujero que hagas en el yacimiento, como digo, te va a salir todo tipo de material. Con lo cual la pieza sí que salió descontextualizada. Muy posiblemente ya había sido expoliada de su tumba original, de su depósito original, y no sabemos cuándo, pero en la antigüedad, y se encontraba depositada sobre una muralla. Ahora sabemos, porque estamos excavando toda esa zona desde hace unos años, la encontraron o formando parte del empedrado de una muralla, o porque había caído en una zona ya de derrumbe, ¿no? Posiblemente la necrópolis a la que pertenecía había sufrido un expolio y la pieza había sido sacada de su tumba. ¿Y traía a ese lugar, a vuestra finca, a la Alcudia? No, ¿en el mismo lugar? Sería en la propia finca. La necrópolis estaría en la propia finca, porque encontramos infinidad de esculturas como del mismo tipo que la dama. El conjunto escultórico de la Alcudia es enorme, tiene una cantidad de piezas funerarias y de ensalzación de la aristocracia gobernante enorme, que aparecen dispersos por todo el yacimiento, ¿no? Pero sí que imaginamos que estaría creemos que estaría en la propia Alcudia. Ya. Dime qué extensión tiene la Alcudia, la finca. 11 hectáreas, 110.000 metros cuadrados. 11 hectáreas, claro, y puede haber de todo todavía. Vale, dime qué representa, según los estudios que ha hecho tu padre, incluso tú, ¿qué puede representar, y otros expertos, una diosa, una sacerdotisa, una noble? Pues mi padre tiene una teoría muy bonita, y es que empieza diciendo que es una persona, una mujer, porque su representación no es simétrica, no es perfecta, y en la antigüedad una diosa se representa siempre con una simetría y una perfección buscada. Pero luego también dice que los colgantes que lleva en su pecho son una especie de bulas, porteamuletos, que solo podían llevar las sacerdotisas, con lo cual era una mujer, pero era sacerdotisa también. Pero luego, en sus rodetes, en los cantos, se ven unas representaciones de flor de loto que solo en la antigüedad llevaban las diosas. Con lo cual, hay argumentos para decir que son las tres cosas, pero los propios argumentos se contradicen. Con lo cual, tenemos una mujer que quizá fue sacerdotisa y que fue la representación de una divinidad. Y esa teoría me gusta, y creo que puede ser bastante acertada, ¿no? Porque la iconografía en el arte antiguo es importantísimo, ¿no? Te está dando mucha información que ellos sabían leer, sobre todo en estos momentos, y te estaban dando datos que tú tenías que interpretar
con precisión. Y creo que aquí, bueno, podemos estar muy cerca de una realidad. Otra pregunta que me dicen que te haga, ¿qué raza tiene? ¿Era etrusca, griega? Luego iremos a los íberos o el arte ibérico. ¿Pero qué raza? No, es Ibera. Ibera. Sí. Ya. 100%. Y fíjate que fue porque la cultura ibérica no se conocía en España, cuando no se sabía ni que existía en España cuando aparece la pieza, cuando aparece la dama. Aquí se le atribuye siempre, pues eso, un carácter fenicio, un carácter griego, un carácter romano. Y es en París donde, una vez bautizada como dama de Elche, ellos en su momento van mucho más adelantados científicamente hablando en el mundo de la arqueología, y ya le atribuyen, primero la ponen en la sala de antigüedades orientales, con lo cual están ya, no la catalogan como nada de culturas ya conocidas, y luego ya empiezan a darle el carácter ibero y empiezan a estudiar la cultura ibérica, y nos aportaron mucha información en esos finales del siglo XIX y principio del XX, que ayudó a que España evolucionara mucho en su conocimiento, en su propio conocimiento. Ahora nos contarás un poco la historia esa de Francia que has nombrado. Arte ibérico. Es increíble, dices que no se conocía nada de los íberos. ¿Qué tipo de sociedad o qué tipo de pueblo tan refinado es capaz de hacer una obra de arte como esta, verdad? Cuando se pensaba que los íberos eran, bueno, poco menos que unos salvajes que no sabían ni cultivar la tierra. Sí, el mundo ibero todavía queda mucho por descubrir, pero nos está dando muchísimas sorpresas y hay una evolución continua de su conocimiento. Porque sí es cierto que en un primer momento, claro, el ibero es el indígena que vive aquí, el hombre prehistórico que desde la Edad del Bronce ha empezado a recibir influencias del mundo griego, mundos romanos, mundo fenicio sobre todo, y mundo griegos, a través de su ocupación en la zona del norte de África y sus viajes costeros desde Francia, y crean una cultura diferente, ¿no? Con ese pozo prehistórico y esas nuevas influencias. Entonces, claro, empieza a evolucionar muy rápidamente, muy rápidamente, esta población tan agrícola y tan rudimentaria que, como tú dices, existía, ¿no? Entonces, claro, en el momento que empiezas a crear propiedades y comercio, siempre hay una aristocracia que se rodea de un ejército y que empieza a generar una riqueza, y el mundo ibérico pues ocupa ese momento, ¿no? de creación de espacios y creación de propiedades en la península ibérica. Evidentemente, lo que vemos nosotros es la representación de las clases altas, ¿no? Siempre se dice en arqueología que tú la sociedad que ves no es la real, tú vas a estar viendo solo el punto alto de la pirámide social, ¿no? Está viendo las representaciones de las clases altas. No sabemos prácticamente nada en muchos aspectos de cómo vivían o cómo se manifestaban las clases más bajas. La dama de Elche, evidentemente, sí era una señora, pero una señora de esa aristocracia, ¿no? Igual que el torso del guerrero y todo el togado, toda la escultura que tenemos en el yacimiento no está representando nada más que esas clases más altas. Y en la necrópolis solo vemos cómo se enterraban los ricos, no sabemos nada de cómo era el rito funerario de la gente más llana, más pobre, porque prácticamente no han dejado restos. Pero sí, la cultura ibérica llegó a un nivel muy importante, sobre todo en esos siglos V y IV antes de Cristo, porque en el siglo III, con las guerras púnicas, la península ibérica se vio muy afectada y la crisis fue manifiesta. Alejandro, se han encontrado, porque parece que lo que hablas de ese yacimiento vuestro de Alcudia, se ha encontrado mucho más, ¿no? No solamente esta dama, sino otras muchas más cosas, ¿no? Me refiero a figuras. Sí, tenemos un conjunto escultórico muy potente, con piezas de enorme relevancia, quizá muchas de ellas eclipsadas por la dama, porque la dama nos da mucho nombre, pero también nos eclipsa el resto de todos los materiales. Luego tenemos piezas únicas de la arqueología española importantísimas, tenemos mosaicos de ese momento de la romanización. Tenemos un mosaico, por ejemplo, el famoso Sailacos, que es una pieza excepcional en la que es el primer mosaico con leyenda de la península ibérica, y encima está escrita en ibero, pero con letras latinas, ¿no? De alguien que ya vio venir que la romanización se iba a imponer y necesitaba ponerse de cara del nuevo poder, ¿no? El nuevo ejército fuerte, ¿no? Y luego
piezas importantísimas en la epigrafía también. Tenemos la famosa tábula de Iliki, en la que se habla con nombres propios de los personajes que vinieron a ocupar aquí la ciudad, ¿no? Una vez convertida en colonia. Y bueno, es un yacimiento con unas piezas excepcionales que están continuamente rodando por España y fuera de ella, solicitadas por exposiciones de primer nivel, ¿no? O sea, vale. Es un yacimiento muy, muy rico. Me apunto, como te decía antes de entrar en el programa, a ir a verlo, y a nuestros oyentes dentro de un momento vamos a dar la forma para conocer este lugar. Si siempre decimos esto, ¿no? Si los americanos tuvieran, o la gente de por ahí arriba, teóricamente mucho más evolucionada, tuvieran un yacimiento como este, habrían hecho 14 películas, lo habrían levantado, habrían hecho 3 museos, ¿no? Y nosotros estamos ahí todavía tranquilitos. Probablemente. Ha habido muchas ofertas a lo largo de la historia de museos americanos de comprar las piezas del Museo de la Alcudia. No me extraña. Que están documentadas, no es muy fácil decirlo, pero no hay con documentación. Pero nunca, mi abuelo fue una persona que tuvo muy claro que no iba a vender nunca ninguna pieza de sus excavaciones, y todo permanece en Elche, ¿no? Todos los materiales encontrados en sus excavaciones y posteriormente están conservados aquí en el yacimiento. Vale. Volvemos a la dama, luego veremos su viaje, ¿no? Estoy viendo la fotografía, la tengo aquí presente, está con nosotros en esta entrevista. Increíble el detalle que tiene, la precisión, la belleza. ¿Quién la hizo? ¿Se sabe? No se sabe, ni siquiera sabemos si era un taller local o un taller itinerante. Lo que sí sabemos es que está hecha en Elche, porque la materia prima, la piedra caliza, proviene de la cantera local. Hemos encontrado restos de los colorantes que utilizaban para pintar las piezas, porque estas piezas llevan policromadas. Las hemos encontrado en el yacimiento. Por otros fragmentos que hemos encontrado, y quizá creemos que las piezas los bloques vienen ya medio preparados para ser terminados en la cantera, una cantera que hay aquí a pocos kilómetros del yacimiento, y que luego se acababan en la Alcudia, en la antigua Illici. Pero no sabemos más, no sabemos tampoco. Imaginamos que eran escultores locales formados con maestros griegos por la técnica, o griegos que, como digo, de forma itinerante iban a los yacimientos a realizar trabajos, encargos, a recibir encargos, ¿no? Vale. Pero bueno, es algo que descubriremos. Ojalá. Otra pregunta más que nos hacen: ¿qué significa esa especie de orejeras, cascos que lleva la dama? Que han inspirado a muchas películas futuristas, o quizá quien hizo eso se inspiró en la gente futurista que venía de por ahí arriba, gente de otros planetas. ¿Qué significa? Bueno, es una joya, es una manera de lucir joyas, porque son de oro, y era un típico peinado que no te puedes imaginar en la cantidad de puntos de todo el planeta que en culturas antiguas aparecen, ¿no? Desde desiertos en la zona de México, en África, por supuesto, en el norte de África con mucha frecuencia, y es un tipo de demostración de poder muy, muy frecuente en cualquier tribu que te puedas imaginar, ¿no? Es chocante, ¿no? Porque cuando te pones a investigar, pues puntos del planeta que, por supuesto, en la antigüedad no tenían ningún contacto entre ellos, repiten este formato, ¿no? de recogida del cabello, quizá trenzado, y genera algo que debía ser muy incómodo de llevar, pero que se repite, como digo, en diferentes aristocracias en la antigüedad. Y te pregunto, Alejandro, quizás estuvieran copiando algo que venía de otro lugar. No te puedo decir que no, evidentemente. No te puedo decir que no, porque es chocante, ¿no? Como digo, gente que no tiene contacto entre sí, cómo repite algo que no creo que sea muy natural, ¿no? Que genera una joya de esas características, ¿no? Pero bueno, pues es muy, muy curioso. La dama de Elche fue muy viajera, ¿no? La sacaron del yacimiento, y ¿qué pasó de repente? Cuéntame un poco el viaje hasta Francia que has mencionado antes. Sí, pues mira, yo como curiosidad te voy a decir que contando los kilómetros que ha localizado mi padre, porque ha hecho un trabajo de precisión que no estaba hecho en absoluto, aunque parecía muy fácil, la dama de Elche ha hecho hasta hoy, desde que salió en 1897 en el yacimiento de la Alcudia, no sé anteriormente, porque ya no puedo investigar, ha hecho 5.073 kilómetros, ni más ni menos. ¿Qué me dices? Y ha utilizado tartanas, barcos, trenes, camiones, coches, furgonetas, una gran variedad de
medios de locomoción, ¿no? Medios de vehículos. Pero sí, bueno, su viaje, él hizo un viaje de ida a Francia, pues un viaje rapidísimo, ¿no? No dio tiempo prácticamente a verla en España. El 30 de agosto, se descubrió un 4 de agosto, y el 30 de agosto ya salía desde Alicante en tren, fue a Tartana de Elche a Alicante, y de ahí cogió un barco, un vapor, y llegó a Marsella, y de Marsella en tren, enseguida estaba en París. La vuelta fue mucho más compleja, la vuelta es una vuelta de película totalmente. Ahora nos cuentas la vuelta. ¿Cómo llega a Francia? ¿La vendieron? ¿Alguien la vendió? ¿O cómo fue? Sí, se dan una serie de casualidades tremendas, ¿no? Cuando aparece la pieza, un historiador local, Pedro Ibarra, empieza a enviar fotos de la pieza y solicitando información a muchos arqueólogos de toda Europa, ¿no? Y la carta que envía a Francia se cruza casualmente con el investigador a quien se le había enviado porque venía a Elche a ver la representación del Mistérides, que es un drama sacro-lírico medieval que se representa en la Basílica de Santa María, patrimonio de la humanidad. Y bueno, cuando viene, ve la pieza directamente y bueno, lo que hace es llamar a su padre y le pide que le envíe dinero porque la pieza esa la tiene que comprar para el Museo del Louvre, como sea, porque en el Louvre le van a devolver el dinero. Este señor es un investigador potente de la arqueología francesa, es profesor de la Universidad de Burdeos, pero sabe con seguridad que si la compra la pieza, el dinero se lo van a devolver y va a quedar como un campeón. Y así ocurre. Su padre, de hecho, tiene que hablar con un banquero para que le dé un préstamo rapidísimo, ¿no? Y le envía el dinero después de la negociación que hace este señor con el propietario de la finca, y le envía el dinero a Elche y la pieza se la lleva. Se la lleva porque este señor, el propietario de la Alcudia, ya vendía piezas continuamente al Museo Arqueológico Nacional y estaba pendiente de un pago y estaba un poco preocupado. Entonces dijo que solo vendía la pieza a quien se la pagara al contado, ¿no? Y el francés fue muy rápido. Y fue tan rápido que bueno que la pieza, como digo, en 20 días estaba de viaje. ¿Cuánto pagaba? Creo que se montó en Elche, porque en Elche la pieza, este señor, el doctor Campello, el propietario de la Alcudia, la lleva desde su casa de la finca, la lleva al centro del pueblo, que tiene otra casa, y se ve obligado a exponerla en el balcón de su casa porque la gente empieza a tratarla como la reina mora que llama, pero también la potencia del culto mariano en esta zona hace que la identifiquen con una virgen, ¿no? Entonces se crea una devoción de un día para otro tremendo. Entonces cuando la vende, pues a la sociedad ilicitana no le hace ninguna gracia, pero en absoluto, ¿no? De hecho, al poco tiempo se vio abocado a vender la finca porque no generó mucha simpatía. Ya. ¿Por cuánto la venden? La vende por el equivalente a 500.000, a medio millón de euros actualmente. Podemos hablar de medio millón, bueno. Medio millón de pesetas actualmente. Vale, Sí, perdón, sí. Sí, no, era una cantidad tremenda, medio millón de pesetas. Seguimos con la historia. Pasa un montón de tiempo en Francia, vamos a adelantar un poco, y regresa, o hacen que regrese a España. ¿Cómo es este periplo y cómo es el viaje de vuelta que decías que había sido una aventura? Pues para el libro de mi padre es fundamental, y creo que donde más se ha lucido ha sido en esta parte, ¿no? Porque, claro, es muy fácil decir que se genera un intercambio, que si la presión que está recibiendo Francia para el gobierno español, que se parece que está decantando por Hitler, bueno, todo eso es fácil de leer, pero de decir, pero a la hora de profundizar no es tan sencillo, ¿no? De que Francia, una potencia tan grande, se deshaga de piezas de este calibre. Lo que pasa es que durante décadas el gobierno español llevaba una negociación muy importante, porque España había sido expoliado en las guerras napoleónicas y eso necesitaba resarcirse, pero durante la guerra civil España había vuelto a ser expoliado porque muchos franceses habían pasado los Pirineos y habían venido, como ocurre hoy en día en Afganistán y en Irak y todos esos momentos que cuando hay guerra la gente va allí a expoliar museos y a comprar barato, pues los franceses habían venido durante la Guerra Civil Española a hacer eso, ¿no? A hacer compras aparentemente legales, pero con un abuso de poder y un abuso de las circunstancias muy poco morales. Entonces se está generando todo eso y se está descubriendo que la Inmaculada de Murillo, por ejemplo, había sido comprada, entre comillas, por un militar francés después de una batalla en la que habían arrasado una ciudad, con la cual creo que había poca
honestidad, ¿no? en ese tipo de compras. Entonces, Francia lo sabe y está intentando compensar a España por ese tipo de tropelías que se habían cometido. Entonces se crean 2 comisiones, y una de las comisiones se dedica a lo comprado legalmente, como es el caso de la dama, y otra a lo rapiñado, ¿no? Entonces, Francia se ve obligada un poco a compensar y a lavar un poco su imagen con muy buena voluntad, y a eso se suma en ese momento la posición de fuerza que adquiere Franco, diciendo que mucho ojo, que yo si me alío con Hitler sí que la liamos, ¿no? Entonces, en esos momentos España consigue muchísimo más de lo que podía esperar, pero todo viene madurado por esas comisiones, ¿no? que no se conocían, y de las que hay piezas que sabemos que se vendieron ilegalmente o con esa poca moralidad, y que se han perdido por completo, que estarán en Francia en colecciones privadas o vete tú a saber dónde, pero que se compraron con beneplácito del gobierno francés, y que o bien a ellos mismos se los robaron o no se sabe dónde están. Yeah. Es una investigación alucinante, ¿no? Espectacular, ¿no? Y bueno, y sigue, porque hay muchas piezas, como digo, que están en fondos de museos que no ni siquiera se han llegado a exponer. Pero por fin la dama de Elche llegó a España, y su lugar de descanso fue el museo donde está ahora, o pasó por algún otro sitio. No, primero fue al Prado. Cuando la recupera el gobierno español, la coloca en el Prado. En el Prado está 30 años, y de ahí al Prado llega en 1941, y en el 71 se traslada al Museo Arqueológico Nacional, donde está ahora. Y solo ha salido 2 veces, en 1965 y en 2006, para venir a su ciudad, en 2 sesiones temporales. Vale, casi terminando, o casi la última pregunta. ¿Hay otras damas parecidas a ella? Sí, como digo, hace 26 o 27 años, te lo digo porque yo participé en esa campaña de excavaciones, apareció otra en Guardamar, una localidad que hay aquí escasos 10 o 15 kilómetros de aquí, y luego damas en la arqueología ibérica hay muchísimas, ¿no? Es un tipo de representación muy común, damas de todo tipo, tanto entronizadas como aquí en la Alcudia, en el museo, tenemos una entronizada tipo la de Baza, ¿no? y fragmentos de varias, la propia dama de Baza, y es muy frecuente la representación de damas en la arqueología ibérica. Uh-huh. Hay veces, Alejandro, cuando hablamos de historia, que cuando la revisamos de esta manera deberíamos de cambiar ciertos o muchos conceptos que tenemos sobre nuestra historia antigua y darle el valor que quizá tiene o debería de tener, ¿verdad? Sí. Es apasionante lo que se puede llegar a ver de nuestra propia cultura actual reflejado en culturas de hace 2.500 años, como es el caso de la cultura ibérica, y de lo poco que hemos evolucionado en muchos casos. La dama de Elche. Si queréis saber algo más, hay un libro que ha escrito Rafael Ramos, Hallazgo, Arqueología e Historia, que se va a tener que estudiar en las universidades, dando todos los detalles de esta misteriosa dama que nos observa desde el pasado. ¿Algún día sabremos el secreto que guarda la dama, Alejandro? Sí. Estamos a años luz de lo que sabíamos al principio, hemos evolucionado muchísimo, hay nuevas tecnologías, las excavaciones de otros yacimientos y la propia excavación de la Alcudia está dando ya información muy interesante sobre la cultura ibérica y sobre este tipo de representaciones. Y confío en que habrá adelantos en los próximos años. Qué bien. Forma de contacto con vosotros. Queremos conocer esa Fundación Alcudia, ese museo. Forma. Bueno, es un yacimiento arqueológico abierto al público desde 1970 y es fácil de encontrar. Está al sur de la ciudad de Elche, a 2 kilómetros al sur de la ciudad de Elche, bien ubicado. Hoy en día tiene su propia web, la web de la Alcudia, tiene sus redes sociales. Abre de martes a domingo y bueno, abierto al público, como digo, y recibiendo continuamente visitantes, tanto escolares como todo tipo de turistas, como solemos decir. Bien. Te prometo mi visita no tardando mucho, pero dime la página web, la dirección, www. Sí, la Alcudia. La Alcudia. Sí, .ua.es. .ua es Universidad de Alicante. Sí, .es. Perfecto. Pues Alejandro, ha sido un placer estar contigo, que nos hayas contado algunos detalles secretos de la Dama de Elche, haber desvelado un poco más ese velo
que la oculta, y con la esperanza de que dentro de poco tengamos, y sobre todo el ejemplo de que nuestro pasado es tan rico como el de cualquier otro que pudiéramos pensar, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Fuerte abrazo, te deseo lo mejor. Un abrazo para tu papá también, enhorabuena por ese trabajo. Fuerte, muchas gracias. Hasta prontito. Hasta luego. Y después de la visita de esa dama, otra llega al programa. Rosa Rodríguez, buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. Nos queda muy poquito tiempo, pero como hoy las redes, el primer programa de esta nueva temporada, 13ª temporada, casi 40 años haciendo cosas de misterio, y aquí seguimos. Qué escalofrío da esa cifra. Tremendo. Y seguimos jóvenes. Bueno, pues ahí estamos en las redes, encantados, nos han apoyado mucho, nos dan la enhorabuena, un empujón, las llamadas de los oyentes, agradecer desde aquí todo el cariño, y bueno, estaban esperando que arrancásemos y encantados de que lo hayamos hecho con Pedro Baños. Yo hoy, sobre todo, Miguel, quiero dar unos agradecimientos muy especiales a esta amiga y oyente del programa que se ha puesto en contacto con nosotros, piloto de líneas aéreas de Oriente Medio, a la que hemos escuchado durante la entrevista con Pedro Baños. Ella, además de ese testimonio que nos ha dado en el programa, nos ha mandado también un relato, una historia, la historia de Caleb, una mujer afgana que perdió su pierna cuando caminaba hacia el mercado de Peshawar a comprar comida para sus 4 hijos y su esposo. Ella le rogó a los médicos que no se la amputaran porque sabía que su marido la repudiaría si volvía a casa con una sola pierna. Sabía que no le dejaría ver a sus hijos nunca más, pues en palabras de su propio marido, sin una pierna, su mujer no le servía para nada. Sabía que moriría de gangrena si no se la amputaban, y aún así ella misma fue la que le pidió a los médicos que la dejaran marchar. Ella fue la que eligió su destino y eligió estar con sus hijos a pesar de que eso suponía su muerte segura. Esta historia nos la mandó nuestra amiga piloto. No hemos podido leerla completa porque era una historia muy extensa, pero ahí queda el relato. Como un ejemplo de las cosas que están pasando en ese país. ¿Ganadores? Pues tenemos 5 ganadores, pero antes de decirlos podemos avanzar que nos vamos ya prontito de viaje. Sí. A final de mes, 1, 2 y 3 de octubre, vamos a estar en Belmez de la Moraleda. Porque se cumplen los 50 años de la aparición de las Caras de Belmez. Vamos a preparar un programa muy especial allí, con algunos de los primeros espadas del mundo del misterio y con algunos de los protagonistas también de las Caras. Y luego vamos a estar en Torrelavega, Cantabria. Eso será el fin de semana del 31 de octubre. Nos iremos a Torrelavega, Cantabria, con compañeros que ya están preparando y organizando el evento. Y ahora sí, los 5 ganadores, que son Chenchi Montero López, Chus Herrera, José Villanueva Cruz, Gregorio Verdú y Roberto Sabanza Terés. La semana que viene más. Más y mejor. El espacio en blanco se cierra por ahora. Va a ser solamente un paréntesis, solo el tiempo justo para volver a encontrar temas de actualidad interesantes que tengan que ver con el misterio. Y aquí, en Radio Nacional, os lo contaremos. Nos dejamos con nuestros compañeros José Luis Aragón y Carlos Toral con las noticias de las 4, las 3 en las Islas Canarias, y más programación aquí a hombros de gigantes. A hombros de gigantes. Cuidaros, nos vemos en 7 días aquí en el espacio en blanco. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.